Bienvenidos a un nuevo análisis. A ver, normalmente cuando pensamos en la independencia de América Latina, la cabeza se nos va a batallas, a héroes a caballo. A las grandes proclamas, sí. Exacto. Pero los documentos que tenemos delante proponen una idea que, la verdad, le da la vuelta a todo eso. La verdadera revolución no fue solo militar, sino, y sobre todo, jurídica. Es que esa es la clave. Hoy vamos a analizar cómo este proceso transformó radicalmente el derecho, pero al mismo tiempo, y aquí está el lío, dejó intactas muchísimas estructuras del antiguo régimen colonial. Es que el punto de partida es esa dualidad, que es fascinante. Por un lado, tienes una ruptura ideológica total con la monarquía española. ¿Total? De la noche a la mañana aparecen conceptos modernísimos, constituciones estrictas, soberanía popular, división de poderes. Un salto mental gigantesco. Sí, Pero con otro nombre. prácticamente. Instituciones, jerarquías sociales, prácticas administrativas coloniales. El discurso es nuevo, pero la maquinaria, en gran parte, es la de siempre. O sea, que nuestra misión hoy es meternos de lleno en esa paradoja. ¿Qué cambió de verdad y qué fue solo, pues, un cambio de fachada? Exacto. Y ver cómo ese modelo híbrido dio forma a las nuevas repúblicas. Los documentos insisten mucho en el caso de Colombia, al que describen como un auténtico laboratorio. Así que, si te parece, vamos a ver qué salió de ese experimento. Perfecto. Pues empecemos por el principio. Si la revolución fue, como decimos, jurídica, ¿dónde empezó a romperse el sistema? ¿Cuál fue la chispa legal? Pues la mecha se enciende mucho antes de lo que se suele pensar, con las reformas borbónicas en el siglo XVIII. Ajá. La corona española decide básicamente modernizar el imperio y centralizar el poder en Madrid. Vale. Y esto, en la práctica, significó quitarles muchísima autonomía y control a las élites criollas. De repente, se ven desplazados por funcionarios venidos de la península. O sea que más que un grito de queremos ser libres, el primer impulso es un ¿nos habéis quitado el poder que ya teníamos? Exactamente. Es una reacción de una élite que se siente amenazada en su estatus. A ese descontento se suma un cóctel de ideas muy potente. La Ilustración, me imagino. Claro, Montesquieu, Rousseau, ideas de igualdad que chocaban con el sistema de castas. Y luego el ejemplo de Estados Unidos y la Revolución Francesa. El detonante. Pero el detonante final, el que rompe la baraja, es la crisis de 1808 en España. Napoleón invade, secuestra al rey ¿A Fernando VII? y, con el rey fuera de juego, se rompe lo que se llamaba el Pacto de Obediencia. El vínculo legal que unía a las colonias con la corona, de repente se ha desvanecido. No hay rey a quien obedecer. Y aquí llega la jugada maestra de los criollos, que me parece brillante. Usan los cabildos abiertos que ya existían para tomar el control. Pero, ¿cómo lo hacen sin que parezca una traición desde el minuto uno? Pues lo hacen en dos pasos, de una forma muy inteligente. El primer paso es, digamos, conservador. Crean juntas de gobierno locales y su argumento es: como nuestro rey está secuestrado, nosotros, sus súbditos leales, vamos a gobernar en su nombre. Una jugada para ganar legitimidad y tiempo, ¿no? Justo. Pero una vez que tienen el control, dan el segundo paso, que ya es revolucionario. Pasan de esa idea a proclamar que, en ausencia del rey, la soberanía revierte al pueblo. Y esa es la frase clave. Esa es la frase. Ese es el puente jurídico que les permite cruzar del viejo mundo monárquico al nuevo constitucionalismo. Es una revolución conceptual disfrazada de trámite. Vale, ya han cruzado el puente. Tienen un nuevo sistema. Sobre el papel esto debía ser como pasar de la noche al día. ¿Qué es lo primero que cambian? Bueno, los cambios en el papel son espectaculares. Una demolición del viejo orden. Primero, se declara el fin del derecho indiano. Fuera. Se acabó. Segundo, y esto es fundamental, nacen las constituciones escritas. La idea de que la norma suprema es un pacto político, no la voluntad de un rey. Es revolucionaria. Totalmente. Y tercero, se proclama la igualdad formal ante la ley. Se abolen, en teoría, el sistema de castas y esas divisiones entre República de Indios y República de Españoles. Lo de igualdad formal me llama la atención. Viniendo de un sistema de castas tan rígido, ¿eso tuvo algún impacto real al principio? Pues ahí es donde topamos con la cruda realidad y la gran contradicción de todo el proceso. Claro. Porque una cosa es lo que dice una constitución y otra muy distinta es la estructura social que debe aplicarla. A pesar de ese discurso tan rompedor, la maquinaria del Estado siguió funcionando con muchísimas piezas coloniales.
Es como si le hubieran puesto un nuevo sistema operativo a un ordenador de hace 20 años. Esa analogía es perfecta. El software es moderno, pero el hardware sigue siendo el mismo y al final limita todo lo que puedes hacer. Dame ejemplos concretos de ese hardware colonial que sobrevivió. Que eran los máximos tribunales, se convirtieron casi sin cambios en los tribunales superiores. Mismo edificio, otro cartel en la puerta. Tal cual. Los cabildos, los ayuntamientos coloniales, se transformaron en los nuevos municipios. La burocracia, la forma de recaudar impuestos, incluso las fronteras de los nuevos países son básicamente las de los antiguos virreinatos. Ya. Y esto nos lleva a la gran pregunta que plantean los textos. ¿Fue realmente una revolución social o fue más bien un relevo de élites? Un quítate tú para ponerme yo. Donde los criollos ocupan el lugar de los peninsulares, pero la estructura de poder... Sigue intacta. Claro, con ese hardware antiguo y ese software nuevo, me imagino el caos. Los documentos lo describen como un constitucionalismo de laboratorio. ¿A qué se refieren? ¿Era un sálvese quien pueda legal? Era un caos normativo total, sí. Piensa que se crea un vacío legal enorme. Se derogan algunas leyes coloniales, pero no todas. Se quedan en un limbo. Exacto, coexisten normas nuevas con viejas leyes castellanas y en medio de ese lío los nuevos países empiezan a experimentar. Unos copian el modelo federal de Estados Unidos, otros el centralista de Francia, A ver qué funciona. sin tener muy claro qué encajaba. En Colombia el caso es extremo. La lista de constituciones que fracasaron en el siglo XIX es interminable. 1821, 32, 43, 53, 63, un ensayo y error constante. Y en medio de tanto experimento, ¿qué pasaba con la gente de a pie? ¿Esa promesa de igualdad se tradujo en algo? ¿Quién podía votar? Pues la promesa se quedó en gran medida en el papel. La ciudadanía era un club muy exclusivo. Me lo imagino. Para votar o ser elegido tenías que cumplir requisitos muy estrictos. Tener propiedades, saber leer y escribir, En una sociedad mayoritariamente analfabeta, claro. por supuesto. Y ser hombre. Incluso se mantenía un concepto tan colonial como la calidad de la persona, para ver quién era ciudadano de primera y quién de segunda. La ciudadanía universal tardaría más de un siglo en llegar. Y la economía supongo que tampoco cambió mucho. Nada. Siguió basándose en la minería y la agricultura para exportar, con grandes latifundios y formas de trabajo que en la práctica eran serviles. El nuevo derecho tuvo que adaptarse a esa realidad, no la transformó. Y de todos esos laboratorios, parece que el de Colombia fue el más volátil. El análisis lo destaca una y otra vez. ¿Por qué? Porque en Colombia esa lucha entre dos modelos de país fue llevada al extremo. Fue un pulso constante, casi una guerra civil intermitente entre dos proyectos opuestos. ¿Cuáles eran? Por un lado, un proyecto federal y liberal, que tuvo su momento cumbre con la Constitución de Río Negro de 1863. Creaba unos Estados Unidos de Colombia con un poder enorme para las regiones. Casi anárquico, por lo que dicen. Casi. Y en el otro extremo, un proyecto centralista y conservador, que acabó imponiéndose con la Constitución de 1886. Y esa duró bastante más, ¿no? Más de 100 años. Buscaba todo lo contrario, un poder central fuerte en Bogotá y una sociedad unificada bajo los valores de la Iglesia Católica. ¿Y esa lucha era solo una cuestión de centralismo contra federalismo? Había mucho más. Reflejaba la lucha del poder de las regiones contra la capital. Y sobre todo, fue el escenario del gran conflicto entre la Iglesia y el Estado por el control de la sociedad, especialmente de la educación. Entiendo. Entonces, con tanto vaivén, ¿cuándo se consigue salir de ese bucle? ¿Cuándo se consolida un sistema jurídico más moderno? Bueno, el primer paso hacia la estabilidad técnica llega a finales del siglo XIX, con la codificación. La adopción del Código Civil de Andrés Bello en Colombia fue clave para unificar el derecho privado. Vale. Pero, y esto es muy importante, el análisis señala que el verdadero punto de inflexión, la ruptura final con esa herencia colonial, no llega hasta la Constitución de 1991. Más de un siglo después. ¿Por qué la del 91 se considera tan rupturista? Porque es el primer texto que intenta de verdad saldar las deudas del pasado. Introduce el concepto de Estado social de derecho, que obliga al Estado a intervenir para corregir la desigualdad. Ya no solo a garantizar libertades. Exacto. Crea un control judicial muy fuerte con la Corte Constitucional y, lo más fundamental,
por primera vez, reconoce el pluralismo étnico y cultural de la nación. Una deuda histórica, vamos. Una respuesta directa y tardía a siglos de exclusión de las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Es el intento de construir un pacto social que, esta vez, sí, incluya a todo el mundo. Entonces, si hacemos balance, el gran titular sería que la independencia fue una revolución de ideas espectaculares, Un salto a la modernidad en lo conceptual, sí. pero construida sobre una base social y administrativa que apenas se movió. Un gigante con pies de barro colonial. Esa es la gran conclusión. El derecho republicano que nació fue un híbrido, un discurso ilustrado, moderno, liberal, pero edificado sobre unos cimientos coloniales que nunca se terminaron de demoler. Y entender eso es clave para el presente. Totalmente. Es clave para comprender las raíces de muchos problemas de hoy. La desigualdad, los conflictos por la tierra, las tensiones políticas. La lucha entre los ideales de la independencia y las realidades heredadas sigue en muchos sentidos muy presente. Y me quedo con eso último que dice sobre la Constitución colombiana del 91. Se presenta como el gran punto y final, ¿no? El momento en que se rompe con esa herencia. Pero, y aquí lanzo la pregunta para que nos quedemos pensando. A ver, ¿De verdad una ley, por muy avanzada que sea en el papel, tiene el poder de desmontar por sí sola siglos de inercia social y económica? ¿O, como ha pasado tantas veces en la historia de la región, la terca realidad siempre encuentra la manera de, digamos, rodear a la ley y seguir funcionando, en el fondo, como siempre?